La seidad de Dios tiene que ver con que Él es autoexistente, con que Él es independiente. Algunos lo llaman la autoexistencia, algunos lo llaman la independencia de Dios. La palabra que se usa es la palabra aceidad. Viene del latín ace, que significa de sí mismo, y dad, que viene de deidad, independencia de Dios, o el que existe por sí mismo, el Dios que existe por sí mismo. Como veíamos, el Dios que no necesita de nadie, pero que ama, pero que ama. Noten lo que dice Hechos 17:24. Hechos 17:24. Este discurso o sermón evangelístico es tremendo, porque allí nos habla de la autoexistencia de Dios. Noten lo que dice Pablo allí, hablándole a los atenienses, versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Noten, 25. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es honrado. Él no es honrado más bien como si necesitase de algo, pues Él es el autor de la vida. La criatura necesita al Creador, no el Creador a la criatura. Noten lo que dice ese versículo. Él es el que hizo todas las cosas, verso 24. Y el 25 dice: no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Implícitamente este texto nos dice: Dios no necesita de nada. Dios no necesita de nadie. Pero ama. Y en su soberanía, en su voluntad soberana, Él escogió que fuese así, que Él se gozaría en un pueblo, en seres especiales, Nuevamente, repito, ni los querubines, ni los serafines, ni los arcángeles, ni los ángeles, ninguno de ellos, la Biblia dice, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, de ninguno de ellos. Pero del hombre, ¿qué dice de usted y de mí? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él lo quiso así. Él lo quiso así, hermanos. Eso es amor. Eso es soberanía. Eso es gracia. Eso es misericordia. Y que te haya dado vida. Y que haya puesto delante de ti lo más glorioso, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso es amor. La Escritura dice en Job 41:11, vamos a leer unos 3 textos más sobre esto. Job 41:11, Salmo 50:10. En Job 41:11 dice la palabra del Señor lo siguiente. Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya?
Respuesta, nadie, nadie. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Tremendo, ¿cierto? Las naciones se pelean por tierra, se pelean por petróleo, se pelean por honra, por fama, por poder, y Dios en el cielo está riéndose y diciendo, todo lo que hay en la tierra es mío. Y el Salmo 2 dice, el que está en los cielos se reirá de esos hombres que se creen grandes, que se creen invencibles, esos dictadores y dictadorcitos. Se creen muchos, se creen dueños de una nación y quieren ir más allá, adueñarse de otras naciones, de la soberanía de otras naciones. Allí están esos grandes hombres multimillonarios con mucho poder, que se creen dueños del mundo, que fabrican armas, que fabrican guerras, que fabrican pandemias, creyéndose en mucho, y Dios en el cielo se ríe, porque algo es verdadero, algo es seguro. El Dios que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, no le dio soberanía, no es omnipotente, pero tiene libertad. Y el que asesina a otro lo hace porque decidió matar. El que le quita la mujer al vecino lo hace porque decidió quitársela. El que dice una mentira lo hace porque decidió mentir. Así están estos hombres que se creen dioses, pero Dios dice, todo es mío, todo es mío. Salmo 50:10. Salmo 50:10. Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Ese es nuestro Dios. Es independiente, pero conoce todo. Es autoexistente y todo existe por Él. Como dice Colosenses, todas las cosas fueron creadas por Él y por Él subsisten. No existen. Subsisten. ¿Qué significa subsistir? ¿Saben que en ese sentido solo Dios existe? Solo Dios existe, porque Él es porque es. Él existe porque existe. Eso es lo que Él dijo allí cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Las demás cosas subsisten porque Él las sostiene. Si Dios no se estuviera sosteniendo en este mismo momento, tú ya no existirías más. Pero tú existes, o subsistes más bien, porque Dios existe y te sostiene. Qué maravilloso esto, ¿cierto? Que el día que Dios decide cortar a alguien, acabar una dictadura, quitar un rey y poner otro, Él lo hace, porque todo es de Él. Y Romanos 11:35, hace un momento leímos el 34, dice allí ese maravilloso texto, ¿quién le dio primero a Él para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea dar la gloria. Cuando hablamos de los atributos de Dios al principio, hace unos meses atrás, dijimos que todos los atributos de Dios se aplican no solo a Dios el Padre, sino a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es autoexistente, es soberano, es todopoderoso, es omnipotente, omnipresente. Hay teólogos que están negando ahora esto, es omnipresente y omnisciente, y es el Espíritu Santo también. Dice Juan 17:5, el Señor orándole al Padre, el Señor Jesús orándole al Padre, dice, glorifícame contigo con esa gloria que tuve
antes que el mundo existiera. Juan 17, 5. Mire lo que dice este texto, es tremendo, hermanos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, o antes que el mundo existiera. Hermanos, antes que el mundo existiera, antes que las galaxias existieran, antes que el ser humano existiera, antes que los ángeles existieran, el Señor estaba allí con el Padre y dice, aquella gloria que tuve contigo. Ese es nuestro Dios, glorioso, autoexistente y autosuficiente. No existía el mundo, no existíamos nosotros, y el Señor dice, aquella gloria que tuve contigo antes que todo existiera. Tremendo, tremendo, hermanos. El Señor desde la eternidad ha sido glorioso. Gloria antes de la creación. Note lo que dice el versículo 24 del mismo capítulo. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es eterno. El Padre amó al Hijo, el Hijo amó al Padre, el Padre amó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo amó al Padre y al Hijo. Dios era suficiente, estaba satisfecho, estaba completo desde la eternidad, como lo está ahora y como lo estará por la eternidad. Y por amor, por gracia, estábamos en su corazón desde la eternidad, pero comenzamos a existir. Pero su gloria no cambió. Si cambiara, si pudiese cambiar, eso significa que Dios cambia. Y si cambia, eso tiene una implicación gravísima, porque si cambia ya no es Dios. Porque es necesario que al ser Dios no cambie. No cambie. Él es el mismo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Hermanos, porque el hecho de que nosotros hablemos y de que nosotros encontremos en muchos versículos en la Biblia que Dios es creador, el hecho de que hablemos de Dios como creador, eso implica su independencia, su aceidad, su independencia, su autoexistencia, porque para crear el todo de la nada necesita que sea ese ser necesario, ese Dios eterno. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad, tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas, hermanos. Eso implica que tiene que ser un Dios autosuficiente, autoexistente, independiente. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Noten, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él es necesario un Dios para que haya existencia. Porque una definición del teólogo Charles Hodge, él dijo una vez, una forma de él explicar a Dios, él dijo, Dios es esencia y existencia. Tremendo. Dios es el que existe porque existe y existe por sí mismo. Ese es Dios.
Y aquí dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, para los ateos, si Dios no existiera, nada existiría. Porque todo lo que existe es por la causa primera de todas las cosas, Dios. Todo fue creado por Él y sin Él nada de lo que existe existiera. Verso 24, estamos en Juan 1:3. Esto que he mencionado varias veces, Dios es el ser necesario, es una frase de Tomás de Aquino, un teólogo antiguo. Tomás de Aquino es el que dijo, Dios es un ser necesario. Alguien dijo en una ocasión también, un ser que no puede dejar de ser. Otra frase, nada sale de la nada. La nada no puede producir algo. Es imposible que la nada produzca algo. Los que dicen que de la nada todo surgió, ellos entienden que la nada no es necesariamente nada, sino que en la nada hay algo, hubo algo. En la nada hubo algunas partículas que comenzaron a formarse y de ahí se formó todo. O sea, es irracional, es ilógico, pero eso es lo que ellos entienden, porque muchos científicos han llegado a la conclusión que la nada en realidad no es nada, porque la nada tiene cosas, energía, el aire está compuesto por muchas cosas. Yo no entiendo muy bien todas estas cosas. Estamos leyendo un libro de un joven que se llama Rigoberto Hidalgo. Pueden buscar sus videos y él es un apologeta muy joven, tiene como 25 años y él escribió un libro que se llama El circo del ateísmo. Es un libro muy bueno, supuestamente está escrito en lenguaje sencillo, pero es un poco complejo de entender, y estaba leyendo sobre eso, que en realidad la nada no es necesariamente nada, porque la nada contiene algo. Así sea energía, hay algo en la nada, entonces la nada no existe, y si existiera la nada no puede producir nada o algo. Esto suena filosófico, pero es un lenguaje sencillo de lo que explican los científicos. Esa es la traducción en lenguaje sencillo de lo que explican los científicos para decir la nada no produce nada. Se necesita algo o alguien y la Biblia nos da esa respuesta. Ese ser necesario del que habló Tomás de Aquino es nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. Nos quedan 3 minuticos, hermanos. Vamos a mirar estos pasajes. Salmo 90, verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No es que antes tú eras un diosito, como dicen los mormones. Ustedes saben que los mormones creen que Dios era como nosotros y nosotros un día llegaremos a ser como Dios. Un teólogo muy famoso de los mormones dijo, teólogo dicen ellos, pero es charlatán, dijo una vez, lo que tú eres, Dios una vez lo fue. Y lo que Dios es hoy, tú lo llegarás a ser. Eso implica que Dios cambia. Eso implica muchas cosas. Implica que Dios fue alguien muy pequeño en el pasado, que será más grande en el futuro. Eso es un disparate. Pero note que lo que dice el Salmo, desde el siglo y hasta el siglo, es otra forma de decir desde la eternidad
hasta la eternidad, por todo lo que es el tiempo. Tú eres. No dice, tú serás Dios, porque lo fue en el pasado, en la eternidad lo fue, es Dios, en el futuro será Dios, por eso dice, tú eres Dios. ¿Saben qué le dijo Dios a Moisés, perdón, allí en Éxodo 3:14, delante de la zarza ardiendo? Cuando él preguntó, cuando me pregunten los de Israel, ¿quién me envió a ustedes? ¿Yo qué les digo? Ustedes saben, ¿qué respondió Dios? Les dirás, yo soy me envió. En otro lugar dice, yo soy el que soy. Eso significa, yo soy el que existo. Yo existo porque existo. ¿Quién más puede decir eso? Solo Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que existo. La Biblia, ¿cómo empieza la Biblia? Lo leímos hace un rato. ¿Cómo empieza? Comienza afirmando que Dios existe. No hay un primer capítulo, un prólogo donde la Biblia procure probar la existencia de Dios. Eso lo han hecho los apologetas luego, pero la Biblia comienza diciendo en el principio Dios. En el principio el que existe porque existe, en el principio creó los cielos y la tierra. En Génesis 17:1 habla de Dios como el Shaddai, el Dios que lo provee todo depende de Él. Juan 1:1 también dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el que existe. También dice la palabra del Señor en Salmo 24:1 y 2, que Él es el fundador de todas las cosas. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él es el fundador, pero Él se goza en su pueblo. Él nos creó para alabanza de su gloria, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice Isaías 43:7 y Efesios 1, versículo 11 para terminar. Efesios 1, versículo 11 y 12, con este terminamos, con este texto, dice 1:11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, usted y yo, no solamente los judíos, usted y yo también somos parte de ese pueblo que fue creado, que estuvo en el corazón de Dios desde la eternidad y que iba a crear para que fuésemos para alabanza de su gloria. Él nos creó con ese propósito, hermanos, para que seamos adoradores, para que le exaltemos, para que le reverenciemos, para que lo amemos, porque Él se deleita, hermanos, en su pueblo. Como dice Sofonías 3:17, Él se goza en su pueblo. Y cuando la iglesia se reúne, dice la Escritura que Él envía bendición y vida eterna. Él te amó, Él te ama, Él tuvo misericordia y compasión contigo y Él sigue siendo paciente. Hermanos, la paciencia de Dios es algo maravilloso. El Dios que todo lo puede, que es autosuficiente, que es autoexistente, el Dios soberano, tiene paciencia con usted y conmigo. Él tiene paciencia con la humanidad. Dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Ese es el Dios majestuoso, glorioso, majestuoso, eterno, maravilloso, pero que se fijó en usted y en mí para su propia gloria. Amén. Al sea la gloria.